no hay más dudas. A ver. Bueno, ¿todos ven la pantalla? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el capítulo 2. Hoy vamos a desarrollar las unidades 4 y 5, que se refieren a lo que es regulación internacional del comercio en mercaderías y posteriormente servicios y propiedad intelectual. ¿Qué entendemos en principio por regulación internacional? Nos referimos a la existencia de organismos que fijan las pautas que deben seguir los países miembros en determinado ámbito. En este caso, en primer lugar, vamos a ver el comercio de mercaderías. Vamos a hacer así. ¿Cuáles son los antecedentes que tuvo la regulación internacional del comercio? Bueno, como les explicó recién el profesor Malnis, después de la década de la crisis de 1930, los países europeos comenzaron con un proceso proteccionista, donde cada vez fijaban aranceles más altos para proteger tanto la agricultura como sus industrias. Y bueno, ¿esto qué provocó? Provocó una contracción del comercio mundial, provocó inflación, desempleo y una inestabilidad política que siguió hasta la Segunda Guerra Mundial. Con posterioridad a la Segunda Guerra, Estados Unidos es el país que surge más fortalecido. Digamos, él se había dedicado a la producción y comercialización de armas, entonces tenía toda una estructura industrial y comercial que ahora quería destinar a otro tipo de productos. Los países de Europa estaban ansiosos de reactivar sus economías. Entonces, en 1944, se reúnen en la localidad de Bretton Woods para fijar las pautas de lo que sería el nuevo orden mundial o nuevo orden internacional. Se usa generalmente esta metáfora de las patas porque este nuevo orden mundial se basó en 4 grandes organismos internacionales, cada uno de los cuales se ocupaba de un tema específico. Así surge el Fondo Monetario Internacional para todo lo que sean desequilibrios de balanzas de pago, el Banco Mundial para la reconstrucción y el desarrollo, la ONU, especialmente el Consejo de Seguridad, para garantizar la paz mundial, y el GATT para asegurar el libre comercio. En esta unidad vemos el GATT y posteriormente la Organización Mundial de Comercio. El GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, surgió entonces en 1947 con 23 países que en realidad se reunieron con la idea de crear la Organización Internacional de Comercio. Esta organización se pensó con un carácter supranacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados debían cederle parte de su soberanía y debían acatar sus indicaciones aun cuando fueran contrarias a sus intereses. Con esta forma en que se había planteado, Estados Unidos no estuvo de acuerdo, no ratificó la Carta de La Habana, que es donde se sentaban las bases para esta organización, Carta de La Habana. Entonces, bueno, a los 2 años reconoce que no la va a ratificar y queda dejado de lado, digamos, el proyecto de la Organización Internacional de Comercio. Pero los países que ya se habían reunido en este marco del GATT decidieron seguir haciéndolo y el GATT quedó como el único foro de temas comerciales internacionales durante casi 50 años. ¿Cuál era el objetivo del GATT? Lograr un comercio más justo a través de la reducción de aranceles y otras barreras comerciales. ¿Cuáles serían las otras barreras comerciales? Pueden ser restricciones cuantitativas, que son los cupos y las cuotas o contingentes. Los cupos es cuando se fija un límite monetario y las cuotas o contingentes cuando el límite está expresado en cantidades físicas. Otras barreras comerciales pueden ser requisitos fitosanitarios, técnicos o simplemente burocracia, como por ejemplo pedir una licencia de importación y ese tipo de cosas. El GATT buscaba, en primer lugar,
eliminar todas estas barreras pararancelarias, convirtiéndolas en aranceles. O sea, entre la barrera paraarancelaria y el arancel, el GATT prefiere siempre el arancel, porque es más transparente. Y en un segundo paso, reducir el nivel de este arancel. ¿Cómo lo implementó? Bueno, a través de rondas de negociación, donde lo que se buscaba era la consolidación de aranceles a la importación. La consolidación implicaba fijar un arancel máximo por grupos de productos. Y ese arancel se aplicaba a todos los países miembros del GATT. Bueno, ¿cuál fue el resultado después de estos casi 50 años? Bueno, mucha aceptación. Los miembros del GATT y se incrementaron de manera sustancial, pasaron de ser 23 en sus orígenes a 123 en 1994, hoy son 164. Y además el promedio de los aranceles de los productos industriales se redujo drásticamente, pasó del 50% en promedio que había en 1948 al 3% en 1994. Esas serían las valoraciones positivas. Las valoraciones negativas o los cuestionamientos hacia el GATT eran, en primer lugar, que el GATT, tal como se lo creó en sus orígenes, exigía reciprocidad. ¿Qué era la reciprocidad? Que para poder presentar una solicitud de reducción de aranceles, un país que quiere ingresar con su producto a otro y solicita que se le reduzcan los aranceles de la importación, tenía que ofrecer a cambio una reducción en otro producto o algún tipo de concesión. Eso es lo que se llama la reciprocidad. Esta reciprocidad perjudicaba a los países en desarrollo, porque no tenían tanto para ofrecer. Al principio a lo mejor sí, pero llegó a un punto en que ya no tenían más nada que ofrecer sin desproteger demasiado sus industrias. Entonces, esta desigualdad de condiciones intentó paliarse a través de la inclusión de lo que se llamó la cláusula de habilitación de 1979. En esta cláusula se le dieron algunas concesiones a los países en desarrollo. En primer lugar, se creó o se adoptó la categoría de países menos adelantados. ¿Qué era esto? Era un subconjunto de países en desarrollo, una lista, digamos, de países, de unos cerca de 50 países, establecidos así por Naciones Unidas. Entonces el GATT lo que hace es tomar esa lista y decir, bueno, a estos 50 países, que son casi todos de África, no les voy a exigir la reciprocidad. Ellos pueden hacer una solicitud de reducción de aranceles sin ofrecer nada a cambio. Después, aquí vamos a ir señalando, a los países en desarrollo, el segundo del círculo intermedio, digamos, permitió el establecimiento de lo que se llamó el sistema de preferencias generalizadas. Este sistema de preferencias generalizadas, que también lo pueden encontrar como sistema generalizado de preferencias, según la traducción, consistía en una serie de preferencias, es decir, reducciones arancelarias, de ciertos países desarrollados hacia ciertos países en desarrollo para ciertos productos. O sea, bien específicos. Tales países le conceden a tales otros una reducción en tales productos, siempre hablando de productos industriales. Eso sigue vigente. Y una tercera concesión o mecanismo que implementó la cláusula de habilitación era permitir los acuerdos de integración regional entre países en desarrollo. Bien, y al margen de estas concesiones, siempre se le criticó al GATT que dejaba de lado los productos agrícolas, que siempre siguieron teniendo aranceles elevados, cuotas y subsidios. También había otros sectores que fueron, digamos, considerados sensibles, como los textiles, y comenzaron a hablarse de concesiones en materia de servicios y propiedad intelectual que el GATT no llegó a incorporar. ¿Qué ocurrió? Bueno, en la última ronda del GATT, la ronda Uruguay, que rigió desde 1986 hasta 1994, se creó la Organización Mundial de Comercio. Esta organización, en vez, digamos, a diferencia de lo que ocurría con la Organización Internacional, esta se creó directamente con carácter multilateral.
¿Qué significa esto? Todos los países negocian de manera conjunta sin ceder soberanía hacia la Organización Mundial de Comercio. Bueno, este pasó a ser el foro de negociación comercial, digamos ya más permanente e institucionalizado, donde todos los países acuden para solucionar sus diferencias comerciales. El GATT continúa existiendo como uno de los acuerdos administrados por la OMC, si bien tuvo alguna variación, no es el mismo GATT de sus orígenes, por eso hay que hacer referencia a GATT de 1947 o bien GATT de 1994 para saber a cuál de los dos acuerdos nos referimos. Básicamente lo que tiene el GATT de 1994 es una lista completa de los aranceles consolidados que se negociaron en la ronda Uruguay. El arancel consolidado quedó en un nivel del 35% y las listas incluyen todos aquellos productos que tienen aranceles menores. Bueno, la gran diferencia, digamos, o lo novedoso que ocurrió con la OMC es que desde sus orígenes ya tiene una compleja estructura. Tiene la conferencia ministerial que se reúne cada 2 años, una secretaría permanente, toda una serie de comités, cada uno de los cuales se aboca a un tema específico. Y actúa en la solución de diferencias entre los miembros de una forma mucho mejor que la del GATT, porque ya tiene un procedimiento establecido y transparente, una serie de pasos, plazos y organismos que se ocupan específicamente de lo que es solución de diferencias. Tiene la facultad para imponer disciplina, cosa que el GATT no tenía, y realiza exámenes de políticas comerciales a cada uno de sus miembros. Ya vamos a ver en una de las actividades el examen de políticas comerciales que se le hizo a la Argentina. Bueno, y en 2001, bueno, porque la OMC también siguió teniendo este sistema de rondas para negociar temas específicos. La última fue la ronda de Doha en 2001, que se abocó específicamente a problemas de los países en desarrollo. ¿En qué consistió? En 20 temas, de los más variados, de los que más le interesaban a los países en desarrollo, que debían tratarse de manera conjunta. Se habían fijado ciertos plazos, estos plazos no se cumplieron, pero se está avanzando lentamente, por etapas, tratando de lograr consenso hacia estos requerimientos de los países en desarrollo. Bueno, tanto el GATT como la OMC se basan en una serie de principios. Esto lo tienen que saber bien. El primer principio es el de no discriminación. Lo que se busca es no discriminar entre los productos provenientes de distintos orígenes. Este principio se divide en 2 cláusulas. La cláusula de la nación más favorecida implica dar igual trato a todos los países miembros. Fíjense que parece como contradictorio. La nación más favorecida implica que no hay nación más favorecida, ¿no es cierto? O sea, todas las naciones deben ser favorecidas por igual. Toda ventaja o privilegio que se le conceda a uno de los países miembros del GATT debe ser automáticamente extendida al resto de los países miembros. Eso es lo que dice esta cláusula. Y la cláusula de trato nacional nos dice que no se puede discriminar entre el producto nacional y el extranjero. Es decir, digamos, uno lo primero que va a decir, pero ¿cómo si hay aranceles? Bueno, una vez que este producto ya está nacionalizado, es decir, este producto importado ya ha abonado los aranceles a la importación, a partir de allí tiene que tener el mismo tratamiento que el producto nacional en materia de leyes comerciales, de transporte, etc. Bueno, un segundo principio es el de la reducción progresiva de las barreras al comercio. Como decíamos al principio, el GATT prefiere los aranceles a las barreras pararancelarias. Entonces, lo primero que se busca es eliminar completamente las barreras pararancelarias. ¿Cuáles son estas barreras? Dijimos los cupos y las cuotas. Cupos cuando se expresa en unidades monetarias, cuotas cuando se expresa en unidades físicas. Por supuesto que sobre este punto hay excepciones, pero bueno, la tendencia es a prohibirlas. Y
progresivamente ir reduciendo los aranceles. La previsibilidad mediante consolidación de aranceles y transparencia implica lo que veíamos recién de estos aranceles máximos que se establecen, y una vez que este arancel ya ha sido negociado, consolidado, incluido en las listas, ya no se le puede modificar, salvo que se reúnan todas las partes implicadas y lo vuelvan a considerar. La transparencia hace referencia a que todo debe estar publicado y que las condiciones comerciales para acceder a cualquiera de los países miembros deben ser claras y públicas. Otro principio es el de la competencia leal, es decir, no se permite la competencia desleal. Mejor dicho, se establecen mecanismos para hacer frente a las situaciones de competencia desleal que puedan surgir. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, cuando las empresas o los estados recurren a mecanismos por los cuales pueden llegar a un precio muy bajo al mercado de destino. Puntualmente el dumping y las subvenciones. En la próxima filmina vamos a ver bien el concepto de cada uno. Y por último, el principio de flexibilidad. Este principio reemplaza al de reciprocidad que existía en el GATT original, y lo que nos dice es que se pueden establecer ciertas medidas en caso que sea necesario, como por ejemplo las medidas de salvaguarda, que son restricciones cuantitativas, pero solamente en los casos en que las importaciones de un determinado producto crezcan excesivamente y estén representando un daño para la industria nacional, y en ese caso puedo establecer una restricción cuantitativa por un periodo determinado, etc. Y bueno, todas estas situaciones que veíamos de no reciprocidad hacia los países menos adelantados y el sistema generalizado de preferencias reemplazan, como dijimos, a la reciprocidad universal que existía en los orígenes. Bien, recién hablamos de estos instrumentos de defensa comercial, que son el dumping, las subvenciones y las salvaguardas. Bueno, dumping y subvenciones conforman situaciones de competencia desleal, mientras que las salvaguardas son medidas de excepción. ¿Qué nos dice el GATT sobre el dumping? Existe dumping cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior a su valor normal. ¿Cuál es el valor normal? Es el precio que posee un producto similar que se comercializa en el país de origen en condiciones normales. En otras palabras, hay una diferencia de precios entre el mercado doméstico y el de exportación. Cuando se detecta esta situación, el país afectado puede solicitar a la OMC la aplicación de medidas correctivas, que en este caso se llaman derechos antidumping, es decir, un arancel que compense este diferencial de precios. Para ello el país afectado debe demostrar la existencia de dumping, la existencia de un daño o amenaza de daño a su producción nacional y además una relación causal entre el dumping y el daño o amenaza de daño. El caso de las subvenciones es bastante similar, con la salvedad que es el Estado del país de origen el que subsidia de alguna manera la producción de este bien. ¿Cuáles pueden ser las formas en que lo subsidia? Puede ser una condonación de impuestos, una transferencia monetaria, una provisión de bienes a un precio preferencial. En este caso, la medida correctiva se llama derechos compensatorios y lo que debe realizar el país afectado es lo mismo, demostrar la existencia de la subvención, demostrar el daño o amenaza de daño y la relación causal. Tanto el dumping como las subvenciones son las dos situaciones que mayores casos de competencia desleal se presentan ante la OMC. La mayor cantidad de diferencias comerciales se dan por estos motivos. Y la tercera situación, dijimos que son las medidas de salvaguarda, son unas medidas de excepción que se pueden aplicar cuando las importaciones de un producto amenazan causar daño grave a la producción nacional. En este caso lo que se implementan son restricciones cuantitativas por un tiempo limitado
que suele ser de 4 años con opción a renovarla por 4 años más. Y lo que debe demostrar el país afectado son el incremento de las importaciones, el daño o amenaza de daño, y además un plan de reestructuración de la industria afectada para que cuando se levante la medida de salvaguarda pueda hacer frente a este incremento de las importaciones. Bueno, hasta aquí lo que es el teórico de la unidad 4. A continuación les planteo una serie de actividades. Una de ellas se relaciona con las excepciones al principio de la nación más favorecida. Son estas mismas situaciones que veíamos en la cláusula de habilitación de 1979. Lo que yo les sugiero es que traten de redactarlas en un pequeño párrafo, para lo cual les dejé un videíto y 4 links, como para ir, digamos, interiorizándose un poco más y que sean capaces de redactarlo. Cosa que, si en el parcial les llego a preguntar, explique las excepciones al principio de la nación más favorecida, ya lo tienen elaborado. Y la segunda actividad es más una curiosidad o cuestión exploratoria. Lo que les sugiero es que entren a un mapita que está en el sitio de la OMC, donde haciendo clic pueden ver todas las situaciones de defensa comercial que se plantearon, de diferencias comerciales, perdón, todas las situaciones de diferencias comerciales que se han ido planteando entre los distintos miembros de la OMC. Ahí, por ejemplo, les muestro el caso de Argentina. Van a ver que uno de los casos, para ilustrar un poco, uno de los productos con el cual hemos tenido diferencias, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, es el biodiesel. ¿Qué es lo que pasa con el biodiesel? Si bien los distintos eslabones, digamos, de la cadena de valor del biodiesel pagan derecho a la exportación, que es lo que se llaman retenciones, el nivel de estas retenciones es diferente para el poroto de soja, para el aceite y para el biodiesel que se fabrica en base al aceite de soja. Por supuesto es menor para el caso del biodiesel. Es una estrategia para incentivar el agregado de valor en origen. Ahora, ¿qué dicen los países desarrollados? Ellos dicen que este diferencial de aranceles es en la práctica un subsidio hacia el biodiesel. Porque si ellos quieren acceder al poroto, van a acceder a un precio diferente que al que accede la industria del biodiesel. Entonces, con este argumento, aplicaron derechos compensatorios, tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Y además, dicen que hay un diferencial de precios entre el mercado interno y el biodiesel de exportación, que es cierto, está regulado de manera diferente, y entonces también han aplicado adicionalmente derechos antidumping. Bien, esto para ilustrar una situación real y actual sobre lo que es las diferencias comerciales. De esta actividad no es necesario que envíen nada, es simplemente para empezar a familiarizarse con estas cuestiones. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No quiero dejar de... Bueno, vamos a desarrollar voy a desarrollar la unidad 5 y al final vemos todas las consultas juntas para no meter la pata, porque si salgo de la reunión probablemente no pueda entrar. Bueno, ¿a qué se refiere la unidad 5? Se refiere de la misma forma en que la unidad 4 veíamos la regulación internacional del comercio de mercaderías. En este caso vemos lo que se trata del comercio de servicios, propiedad intelectual y movimientos de capitales. Es decir, abarca otra serie de acuerdos que surgieron juntamente con la OMC en la Ronda Uruguay, cuando se decide abarcar toda esta diversidad de temas, más allá de las mercaderías, se decide firmar un acuerdo específico para lo que es servicios y lo que es propiedad intelectual, y también movimiento de capitales. Comercio de servicios y propiedad intelectual tienen un estatus, digamos, superior que lo que es movimiento de capitales en cuanto a utilidad y actividad en el seno de la OMC. El tema de los servicios se reguló a través del GATS, con S al final. Este acuerdo, como dijimos, surge junto con la OMC. ¿Qué es lo que entiende la OMC como servicio, antes que nada? Veamos aquí.
Se define como servicio a cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra, que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Esta es la definición que nos proporcionan, y la característica de los servicios es que su producción y su consumo se producen de manera simultánea. Como antiguamente los servicios no eran considerados transables internacionalmente, fueron dejados de lado por el GATT. Y así es como surge este acuerdo específico para tratar de darle un marco, una normalización al comercio de servicios dentro de lo que se puede, porque como vemos, los servicios con esta simultaneidad de producción y de consumo no son fáciles de fiscalizar por parte de los estados, y menos ponerles un arancel. Entonces es poco lo que se puede consolidar. Lo que se hace es tratar de categorizarlos. Para eso se definen 4 modos de suministro de servicios, y a continuación tratar de unificar las legislaciones nacionales en cuanto a estos tipos de servicios. El modo 1 es el suministro transfronterizo. Es cuando tanto el oferente como el demandante, el consumidor, permanecen en sus respectivos países y el servicio se brinda a través de las redes. ¿Cuáles serían ejemplos de esto? Un call center de atención al cliente, un servicio bancario, ese tipo de cosas. El modo 2 implica el consumo en el extranjero, donde el que se traslada es el comprador. Puede ser el turismo, puede ser la capacitación de un empleado en una sucursal del exterior, por ejemplo. El modo 3 es la presencia comercial, cuando el exportador presta sus servicios a través de una filial o una sucursal en el mercado de destino, como por ejemplo la sucursal de un banco, de una compañía de seguros. Y el modo 4, el movimiento de personas físicas, en este caso el que se traslada es el oferente, como puede ser un consultor, un constructor, etc. Entonces, como dijimos, acá, al no haber un arancel para negociar, lo que se busca es transparentar las legislaciones nacionales, basándose en el principio de la nación más favorecida. El segundo acuerdo de los que vemos en esta unidad es el TRIPS, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. También, como dijimos, surge junto con la OMC. Su objetivo es establecer niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. Es decir, se reconoce que los derechos de propiedad intelectual son de naturaleza privada y que a su vez las mercaderías falsificadas tienen un efecto negativo sobre el comercio internacional. Al igual que en los servicios, se establecen una serie de categorías que son cubiertas por este acuerdo. Los derechos de autor se refieren, por ejemplo, a obras cinematográficas, programas de computación, artistas, programas de televisión, etc. Lo que se hace es otorgar al autor el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de sus obras. En el caso de las marcas de fábrica, lo que se hace es otorgar el derecho de impedir que otros usen los signos que identifican a su comercio o a su producto. Las indicaciones geográficas, que son cuando un producto se relaciona con un territorio donde, digamos, típicamente se lo produce. Entonces lo que se busca es evitar que otros productos usen ese nombre, generando confusión sobre el lugar de origen. Nosotros conocemos típicamente el caso del queso Roquefort, que ya no podemos decir más queso Roquefort, a menos que se trate del queso producido en la localidad de Roquefort de Francia. Lo mismo ocurre con el champán, por eso empezamos a hablar de espumantes, para no entrar en conflicto con el espumante que se produce en Champaña. En el caso de Argentina tenemos el salame de la Colonia, fue el primer producto que se registró como indicación geográfica. O sea, el salame de la Colonia es el proveniente Colonia Carolla. No puede haber otro salame que se llame el salame de la Colonia.
en todo caso tipo colonia, pero no de la colonia. Y también tenemos, por ejemplo, el cordero patagónico. No puede haber otro cordero patagónico salvo aquel de nuestra Patagonia Argentina. Bien, los dibujos y modelos industriales, lo que se establece es que por 10 años el titular del derecho puede impedir que terceros, otras entidades fabriquen, vendan o importen artículos que incorporen los dibujos o modelos de su propiedad. Y las patentes son todas aquellas invenciones, productos o procedimientos que tienen aplicación industrial. Entonces, se pueden patentar todas aquellas que sean nuevas y, bueno, que tengan esta aplicación industrial, como dijimos, salvo algunas excepciones por razones de orden público, moralidad, ataque al medio ambiente, métodos de diagnóstico, terapéuticos, etc. ¿Qué importancia tienen para nosotros tanto el GATS como el TRIPS? ¿Qué son los temas que más le importan a los países desarrollados? Entonces, hay antecedentes, el más típico es el que se llama el caso Bananos, donde Ecuador y la Unión Europea tuvieron una diferencia comercial. Ecuador es exportador neto de bananas, la Unión Europea le puso un arancel excesivamente elevado a las bananas de origen ecuatoriano. ¿Y qué hizo Ecuador? Después de largos años de lucha para tratar de que la Unión Europea rebajara los aranceles, decidió recurrir a estos dos acuerdos. Lo que hizo fue, ante la OMC, amenazar con que si la Unión Europea no bajaba los aranceles a las bananas, iba a dejar de lado, digamos, dejar de proteger los derechos de propiedad intelectual o dejar de aplicar el principio de la nación más favorecida a los servicios. Con este argumento, esta estrategia jurídica, si se quiere, logró su cometido de que la Unión Europea bajara los aranceles. Por eso es interesante conocerlos y saber sus alcances. Por último, tenemos toda otra serie de acuerdos, que son el TRIMS, que es el que regula las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. En este caso, lo que se hace es prohibir algunas prácticas para que las inversiones extranjeras no provoquen distorsiones en el comercio. Entonces, por ejemplo, se prohíbe la exigencia de que una empresa compre determinados niveles de productos de origen nacional, es lo que se llama como contenido nacional, a nivel de empresas. Sabemos que en los estados, en la cuestión de contratación pública, es otra la situación. Una segunda práctica prohibida es limitar el volumen o el valor de las importaciones que la empresa puede comprar o utilizar en relación al nivel de producción que exporte. Es lo que se llama la nivelación de comercio. O sea, condicionar las importaciones a las cantidades exportadas por la misma empresa. Tampoco se puede obligar a vender en el país receptor de la inversión una determinada proporción de producto o exigir exportar una cantidad determinada de producto en este marco. También hay una serie de acuerdos plurilaterales. ¿Qué significa esto de plurilateral? Que solamente rigen para los países firmantes, que no son todos los de la OMC. Los otros serían los multilaterales. Entonces, los acuerdos plurilaterales rigen para un grupo de países, que son el de contratación pública, aeronaves civiles, carne de bovino y productos lácteos. Y por último, tenemos acuerdos sobre temáticas específicas, como puede ser la agricultura y textiles, y otros que, en vez de hablar de un sector de producción determinado, son una especie de códigos de conducta. Es decir, establecen cómo se deben aplicar determinadas cuestiones, como por ejemplo las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio. En el caso de los obstáculos técnicos al comercio, por ejemplo, lo que establece este acuerdo es que ciertas restricciones que muchas veces se establecen con el argumento de proteger la salud pública o el medio ambiente, estas restricciones deben estar estandarizadas y para ello se busca que se estandaricen a través de las normas ISO. Las ISO pertenecen, digamos, a esta organización internacional de estandarización y son aceptadas por todos los países firmantes. Entonces, son más transparentes
y estandarizadas. Evita que haya distorsiones o una aplicación de manera muy restrictiva de estas exigencias de calidad, de normas técnicas, etc. Bueno, otros códigos de conducta, llamémosles, son los relacionados a salvaguardias, antidumping, subvenciones que vimos recién. O sea, cada uno de estos instrumentos de defensa comercial tiene un acuerdo que establece cómo debe realizarse. Bueno, aquí terminaría la unidad 5. Las dos actividades que yo les propuse integran en realidad la unidad 4 y 5. Una es la realización de un glosario. Esto no me lo tienen que entregar a mí, simplemente es para ustedes, porque lo que yo hago es ayudarles diciendo previamente cuáles son los conceptos que deberían conocer o poder definir. Entonces, ya están cargados los conceptos, pero sin ninguna definición. En esta sección, que les señalo aquí con la cruz, es donde deben ingresar para escribir la definición. La idea es que escriban, corrijan lo que puso el compañero, la mejoren, la amplíen, porque a medida que van trabajando en este glosario, van grabando las definiciones y después les queda para imprimir como material de estudio. Y la última actividad es la lectura del examen de políticas comerciales que realizó la OMC para la Argentina en el año 2013, en la que les pido una lectura superficial. Aquí también hay un montón de porcentajes, ¿no? La idea no es que para nada que memoricen ni porcentajes ni nada de eso. La idea es fijar los conceptos. Entonces, cuando yo voy buscando cada uno de estos conceptos que les pido, me voy acordando qué significaba, qué implicancias tenía, veo que cómo se aplica en Argentina, puedo, digamos, enriquezco mi vocabulario porque voy a tener ejemplos. Si me toca dar este tema en el oral, puedo dar alguno de estos ejemplos. Por ejemplo, veamos, acá les puse un pequeño fragmento. Entonces, el primer concepto que les pido identificar es el arancel NMF promedio. ¿Qué es esto del arancel NMF? Bueno, acabamos de ver lo que es la cláusula de la nación más favorecida, pero expresado así, arancel NMF significa el arancel realmente aplicado. Es el arancel realmente aplicado para todos los miembros de la OMC por parte de ese país. Puede ser más bajo que el consolidado, o igual, pero no superior. Entonces, tenemos un arancel consolidado, que es al que yo me comprometí, que no lo voy a superar. Y por debajo de ese, o al mismo nivel, el arancel NMF promedio, que es el que voy a aplicarle a todos los países miembros de la OMC. Bueno, simplemente eso, que pinten donde van encontrando estos conceptos. En el caso de los servicios, por ejemplo, eso está interesante. Les pido que identifiquen cuál es el modo de servicio que se menciona, si se trata de una exportación de servicio o una importación. Esas cositas. Y cualquier duda que haya sobre estas actividades, sobre esta unidad, saben que tienen aquí el apartado de consultas y envío de actividades en proceso. Está separado por unidades para que hagan las preguntas a la unidad, en la unidad correspondiente, puntual, en la que tienen la duda, para que la lea el docente que dio la materia y sabe, la unidad esa puntual, y sabe exactamente qué es lo que dio, lo que no dio. Por supuesto que cualquiera lo puede contestar, pero de esa manera es más rápido. Si ustedes nos preguntan en la clase, el día tal, usted dijo que tal cosa, bueno, entonces la responde el mismo docente que lo dijo para evitar tantas, por ahí algún malentendido. Bien, a ver si con esto dejé de compartir. Aquí estamos, de vuelta. Bueno, ay, tenía miedo de borrar todos cuando dejaba de compartir. Chicos, esto es lo que es el teórico, las unidades 4 y 5. Los dos videitos que yo les grabé son más resumidos. Yo hice al revés del profesor Juan. Les expliqué un poco más aquí en la clase. Los videitos eran más un orden de lectura, una guía de lectura, ¿sí? Así que van a encontrar, digamos, el que ya escuchó y comprendió lo de la clase no necesita ir a los videos. Eso quise decir. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta puntual para resolver antes de que cerremos. Yo tengo una duda. Sí. Como barreras para arancelarias que usted los nombró, cupos y cuotas, ¿es lo mismo? No. Los dos son barreras para arancelarias y restricciones cuantitativas. O sea,
vamos de mayor a menor. Barreras pararancelarias hay de varios tipos. Unas son las restricciones cuantitativas, otras son los requisitos fitosanitarios, requisitos técnicos. Dentro de las restricciones cuantitativas tenemos los cupos y tenemos las cuotas. Los cupos es cuando se establece un importe máximo a importar, ¿no es cierto? Tal país decide que no se van a poder importar más de tantos miles de pesos o de dólares o lo que sea de tal producto. En cambio, las cuotas son cantidades, o sea, no se va a poder importar más de tantos automóviles, por ejemplo, barcos, digamos, unidades de producto, o kilos, pueden ser kilos, toneladas, etc. Cuota sí es lo mismo que contingente. Cuota y contingente sí es lo mismo. Son sinónimos. Sí, porque en el libro lo vi como contingente, por eso Contingente, pregunto. exacto. Cuota y Profe, contingente, sí. en Sí, esas Gracias. cuotas, ¿entraría, por ejemplo, la cuota Hilton? claro, exactamente. ¿Y eso quién es el que lo impone? La Unión ¿Cómo? Europea con respecto Ok. a los países productores de carne, digamos, es para carnes, algunos cortes de carne, no todos, sino los cortes de mayor valor. Es de Bien, la Unión siempre Europea. que importa el que lo... Claro, son todos los países quieren restringir las importaciones. Son medidas para favorecer la industria nacional, ¿no es cierto? Ningún país va a poner límite a las exportaciones. El único límite puede ser el establecimiento de un derecho a la exportación que se hace con fines recaudatorios, pero todo país desea exportar más e importar menos, digamos. Así que todo lo que, cuando hablemos de restricciones, bueno, sí, con la salvedad de lo que dijimos recién, de la importación de bienes de capital, de insumos, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo que se busca es restringir las importaciones que compiten con la producción nacional. Gracias. Profe, ¿podría repetir la definición de la OMC de los servicios? Sí, pero digo acá como lo tenemos. Cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra que es intangible y no da origen a la propiedad de algo. Gracias. Muy bien.